Voy a hacer una pequeña clase, que el título lo tenéis aquí, Pop-up de la idea a la maqueta en 3 pasos. Bueno, nos hemos visto, nos conocemos, porque habéis participado en el curso de mecanismos pop-up básicos, en el cual hemos visto 14 mecanismos, que sí, que son básicos, pero son muy potentes todos, bien utilizados. 8 de ellos se abren a 90 grados, 8 a 181 de ellos que se puede utilizar de las dos maneras, y con eso tenéis la base para crear infinidad de tarjetas y libros 3D que se abren tanto a 90 como a 180 grados. También nos hemos visto en el curso de mecanismos interactivos, en el cual os he compartido 7 mecanismos que también son bastante básicos, pero en realidad hay libros que se basan en uno de ellos solamente y son libros interactivos completamente. Y de esos 7 mecanismos hemos visto 15 variaciones. De algunos solamente hemos visto una, pero de algunos hemos visto 4. Entonces, en total son 15 variaciones. Por lo tanto, tienes también la base para crear infinidad de tarjetas y de libros interactivos. Y os habéis preguntado y varias veces que ¿y ahora qué, no? Y yo te os pregunto, ¿te gustaría saber cómo utilizar toda esta información para desarrollar tus propios proyectos pop-up? ¿Quieres aprender las técnicas de los ingenieros en papel? Porque, ya lo habéis dicho, solo con tener lo que son los mecanismos, pues no es exactamente suficiente, ¿no? Bueno, pues para eso estamos aquí, para dar otro paso más. Te voy a mostrar, mejor dicho, vamos a hacer 3 pasos. Te voy a mostrar los 3 pasos para que materialices tu idea para un pop-up en una maqueta. O sea, de la idea a la maqueta. ¿Qué será? Esta maqueta será la primera versión de tu proyecto. Te voy a descubrir cómo piensa y trabaja un ingeniero en papel, que esa es la clave. Si te quieres convertir en un ingeniero en papel, o al menos a ratos, tienes que empezar a pensar y a trabajar como un ingeniero en papel o una ingeniera en papel. Ya me conocéis, o al menos me conocéis por WhatsApp, en Facebook, pero bueno, os explico muy brevemente algo más sobre mí, pues, para que sepáis un poco pues, qué me ha llevado a estar aquí hoy explicándoos cosas sobre ingeniería en papel, sobre pop-ups. Soy Alicia Puello, me defino como madre y como emprendedora, porque es en lo que dedico ahora básicamente mi tiempo. Mi misión es ayudar a artesanos del papel y del cartón a desarrollar su dominio de las técnicas, las herramientas y los materiales que tenemos al alcance hoy en día. Ya veremos más adelante un poquito más de esto. ¿Qué más os puedo decir de mí? Pues que toda mi vida me he modelado en papel y cartón como afición y ahora como profesión, que me apasionan los títeres y que ¿a qué me estoy dedicando ahora? Pues a creo, aplico y enseño lenguajes plásticos que reúnen el arte, la expresión y la tecnología para ayudar a las personas a dominar la comunicación profunda y efectivamente. Básicamente, me dedico a resolver problemas de expresión y de comunicación en diferentes ámbitos. ¿Conocéis también mis historias pop-up? Las conocéis porque os las he ido presentando. Son las historias de algunos de mis proyectos profesionales realizados con técnicas de ingeniería en papel. Y por otra parte, ya sabes que trabajar con papel es maravilloso y la ingeniería en papel lleva al diseñador, al pop-up maker, al artesano y al material, en este caso el papel, la cartulina, a un nivel elevado de reconocimiento. Y eso también se nota en los ingresos. En mis historias pop-up os especificaba, ¿no?, que mi experiencia es que hay demanda de este tipo de trabajo, porque las obras se perciben como algo que sorprende y que hace destacar el contenido que lleva, que se valora el trabajo de diseño y de montaje que lleva cada pieza, a pesar de ser de papel, que es un material humilde pero es noble, que como profesional en los proyectos tú puedes aportar mucha creatividad y trabajar con mucha libertad. Se te reconoce esa parte
de autor en esos materiales. Lo que buscan los clientes es que tú los sorprendas para que ellos puedan sorprender a los suyos. Clientes con el sentido más amplio de la palabra, quien te encarga el proyecto o incluso a quien tú le regalas ese proyecto. Pues lo que buscan al final es ser sorprendidos. Es como muy mágico, ¿no? Tenemos la suerte de trabajar en algo que por eso nos gusta, supongo, tanto, ¿no? Por la magia que lleva. En realidad no importa si haces pop-ups como hobby, si la ingeniería en papel puede ser un complemento para tu profesión, por ejemplo, si eres profesor, maestro, si eres diseñador gráfico o cualquier profesión en la que puedas directamente utilizar las técnicas pop-up como complemento, o si quieres convertirte en ingeniero en papel. En cualquiera de los casos vas a necesitar una metodología de trabajo que te permita ofrecer trabajos excelentes y sistematizar los procedimientos y además disfrutar de cada paso. ¿Qué te vas a llevar hoy? Y ahora vamos a empezar ya un poco en materia. Hasta ahora os he hecho un poco de antecedentes y de presentación. ¿Qué te vas a llevar hoy de esta clase? Pues vamos a ver cómo abordar las primeras fases de la creación de pop-ups. Te voy a dar mis recomendaciones para no perder tiempo y energías en estas primeras fases. Y además vamos a ver un ejemplo de uno de los trabajos que ya conocéis, de cómo desarrollé esta primera fase, en uno de estos proyectos que os digo que ya conocéis porque están en mis historias pop-up. Y al final te haré una propuesta para seguir aprendiendo juntos. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues venga, vamos a ver esas herramientas que te permitirán crear pop-ups, para que no te limites únicamente a reproducirlos, que es lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Vídeo en YouTube, se reproduce ese trabajo. Aquí se trata de ser creadores, de hacer obras originales, evidentemente con materiales y con tutoriales, evidentemente, porque de ahí se aprende, pero que de ahí puedas hacerte lo tuyo y hacer una creación. Y para que puedas desarrollar estos pop-ups de manera profesional. Vas a conocer ahora los 3 pasos con los que empezarás a pensar como un ingeniero en papel. El primero de los pasos que yo os recomiendo dedicarle un tiempo y dedicarle una calidad importante es el paso de documentar esas ideas y de siempre estar alerta para recoger cualquier idea que se te vaya a ocurrir. ¿Qué es documentar? Documentar es la tarea de buscar, encontrar, fijaros que digo buscar y encontrar, porque a veces cuando necesitas algo lo buscas, pero a veces te lo encuentras y tienes también que estar alerta para recoger esas ideas que te has encontrado, que te han venido así en un momento que ni te esperabas que te iba a venir esa idea, ¿no? Recopilarlas y archivarlas, esas ideas. Tarea de buscar, encontrar, recopilar y archivar las ideas. Una vez que tienes guardadas, recogidas, registradas esas ideas, cada vez que inicies un proyecto, te va a llevar a investigar y a recopilar más materiales y más documentos. Y es imprescindible, te va a ser imprescindible catalogar todo ese material que estás recogiendo. Catalogar, ¿qué significa? Pues poner unas etiquetas, recogerlo en diferentes carpetas, en diferentes pilas, para poder después encontrar información cuando quieras ir a buscarlo otra vez. Piensa que es un trabajo continuo, no es un trabajo de voy a hacer un proyecto, me documento y de esa documentación ya me olvido. No, es un trabajo continuo con el que crearás con el tiempo tu propio centro de recursos, donde vas a ir a buscar información de la que después vas a partir otra vez para seguir investigando, para seguir
documentándote para seguir recopilando más materiales, más documentos, más técnicas, información sobre herramientas, en fin, al final, pues más información, que en esta información no solamente es información externa, sino también lo que tú vayas haciendo, eso que vayas tú probando. Todo esto lo tenemos hoy bastante más fácil porque tenemos, si lo queremos utilizar, la tecnología de nuestra parte y algo en lo que yo creo muchísimo es que es el trabajo colaborativo. No abordar los trabajos solo, en solitario, sino contar con un equipo de personas que de alguna manera forman parte también de esa creación, aunque están para apoyarte. No son creadores directamente, pero sí te apoyan y te ayudan. En esta fase, por ejemplo, es importante ese apoyo porque muchas personas pueden llegar a más materiales, a más herramientas, técnicas, ideas que una sola persona. En esta fase, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Te recomiendo 3 cosas. No es que sea exhaustivo, pero 3 cosas importantes, que yo creo importantes, con las que yo trabajo, ¿no? Registra tus ideas, hallazgos y pruebas. O sea, ideas, hallazgos, o sea, cosas que te vas a encontrar que ni te esperabas, y pruebas todo lo que tú estés allá, bueno, pues he visto un mecanismo, lo haces en papel, pues todo eso, guárdalo, regístralo. Lo que no registres, lo que no catalogues, lo acabarás olvidando, lo acabarás perdiendo. Por lo tanto, es importante este punto. Y aunque no lo pierdas, y aunque no lo olvides, puede ser que olvides o pierdas dónde está. Por lo tanto, importante también eso, o sea, tener una catalogación para poder llegar después a ese material, una vez que lo necesites otra vez. Segunda recomendación, cataloga el material y la documentación a medida que lo registras. Si lo dejas que se te acumule, después da mucha pereza y se acaba no haciendo. Por lo tanto, a medida que vas recogiendo el material y la documentación, que lo vas recogiendo, que lo vas registrando, que lo vas guardando, catalógalo. Catalogarlo significa ordenarlo, significa saber dónde está, básicamente. Hacer un método para que después puedas llegar a encontrar esa información. Tercera recomendación. Para documentar, utiliza, por una parte, medios físicos, como pueden ser libretas, carpetas o cajas o medios físicos, porque realmente trabajamos con material físico y necesitamos unos espacios donde podamos guardar esos pop-ups que hemos hecho, nuestras maquetas, nuestros prototipos, mecanismos que haces de pruebas en general, materiales, tipos de papel, tipos de cola, tipos de cualquier material que necesites, ¿no? O que creas que te puede ser útil en un momento determinado. Pensar que aquí también podrían ser material textil o hilos o cuerdas o muchos materiales se pueden utilizar. Pero también ten muy en cuenta toda la tecnología, las herramientas digitales que están hoy a nuestra disposición para facilitar todo este trabajo de documentación. Como os decía antes, hoy lo tenemos fácil con la tecnología y además el trabajo colaborativo, todas estas herramientas digitales nos facilitan también el trabajo colaborativo. Podemos hacer una parte del trabajo y compartirlo y hacer que esos espacios donde vamos catalogando, donde vamos recogiendo información, sean comunes y mucho más grandes, claro, mucho más potentes. Un ejemplo de documentación. Os voy a explicar el trabajo que hice para una diseñadora de pañuelos de seda que me pidió, bueno, primero me pidió, esto lo tenéis en las historias pop-up, me
pidió que ella se presentaba presentaba una obra suya, un pañuelo, a una subasta benéfica, y me encontró por internet y me propuso hacer un packaging para ese pañuelo y que yo lo donase como ella donaba el pañuelo. Me pareció una idea muy interesante y enseguida pensamos en los pañuelos, son una colección, era un pañuelo de una colección sobre ángeles. Entonces las alas empezaron a salir enseguida como uno de los motivos. Por lo tanto, no sé, fue bastante fácil llegar a la idea de hacer este cisne en origami 3D, que no son técnicas pop-up, no son exactamente técnicas de ingeniería en papel, pero surge de ahí este proyecto. Y a raíz de esta propuesta, de este trabajo, ella me dijo, pues me gustaría que diseñases el packaging para los pañuelos. Y la documentación fue, pues, por una parte, ya lo veis aquí, por dónde iba buscando, ¿no? Alas, nubes. También se me ocurrió, no sé, me vino a la mente, y esto a veces pasa, ¿no? Que dices, no sé por qué busqué sobre esto, me gustaba el efecto, lacerías árabes, que es el dibujo que tenéis aquí abajo. Y después, sobre el tema de los mecanismos, pues acabé un poco seleccionando, quise ver las posibilidades de estos dos mecanismos, de este mecanismo, un tipo de mecanismo de alas, y la caja en diagonal. Esos son un poco los dos mecanismos con los que yo quería trabajar. Y esto es un poco un resumen, porque el material es mucho más extenso, pero para que veáis un poco esto de documentar por dónde fue en este proyecto. Vamos al segundo paso. El segundo paso, según mi manera de entender esta profesión, es probar. No es esta profesión, sino muchas. El ensayo-error, el método científico, como le queráis decir, es una de las maneras de trabajar la ingeniería en papel. Siguiendo el orden que os he puesto aquí, pues una de las maneras de trabajar la ingeniería en papel es abordarla desde la geometría. Al final, la ingeniería en papel es geometría tridimensional, geometría que se puede tocar y que se puede trabajar en el momento del diseño, en el momento de la idea, ya se puede empezar a trabajar desde la geometría. Otra manera es por ensayo-error, probando. De hecho, si veis vídeos de ingenieros en papel, vais a ver las dos posibilidades, y seguramente uno mucho a un extremo y el otro mucho al otro extremo, ¿no? Pero una tercera manera es una mezcla de ambas, y el resultado tiene esa mezcla de la exactitud de la geometría y de la frescura de las probaturas que se han ido haciendo hasta que encuentras que el mecanismo acaba de funcionar. Las maquetas, al final, es una manera de representar la idea, y son pruebas avanzadas. ¿Y avanzadas en qué sentido? Que ya te representan tridimensionalmente la idea que tú tienes. Otras maneras de representar son con dibujos, con fotografías, es representar las ideas, pero la maqueta ya va un paso más allá, ya se está acercando más a lo que será el trabajo final. Aunque aquí puede ser que la maqueta no esté hecha ni con el mismo material que el elemento final, ni que sea a la misma escala. Pero ya estás viendo, ya no tienes que imaginarte muchas cosas, ya las estás viendo en esa maqueta. También esta fase es mucho más fácil hoy porque tenemos la tecnología y también tenemos el trabajo colaborativo muy fácil de gestionar con las herramientas también tecnológicas. En esta fase, ¿qué es lo que te recomiendo? Te recomiendo que empezar por hacer variaciones de mecanismos que ya conoces, pero variaciones en el sentido de hacerlos tuyos, de conocerlos en profundidad. Ya tienes un mecanismo sencillo o no tan sencillo,
primero lo construyes tal como lo ves, que te lo están mostrando en el vídeo, en el libro, donde tengas tú esa documentación. En el curso, en los cursos que hemos hecho, lo reproduces. Pero después, si quieres realmente entender el mecanismo, vas a tener que hacer variaciones. Variaciones de medidas, variaciones de longitudes, de ángulos, de materiales, porque no es lo mismo trabajar con una cartulina que con un papel. En el caso de que tengáis un plotter de corte, trabajáis a mano, trabajáis con el plotter de corte. Aquí un poco se trata, trabajáis con tijeras. Si trabajáis a mano, con tijeras, con cúter. Vais haciendo variaciones hasta que encuentras ese mecanismo como tú lo controlas y cómo puedes hacer que haga diferentes cosas y en un momento dado lo que tú quieres que haga. En cada proyecto, segunda recomendación, en cada proyecto prueba algo nuevo. Una técnica, un mecanismo, una herramienta, un material, aprenderás y disfrutarás del reto. No te quedes con la primera prueba, tercera recomendación, no te quedes con la primera prueba, ves más allá. Haz una prueba, haz otra prueba, cambia de mecanismo, porque ahí entrará en juego se pondrá en marcha más la creatividad y seguramente el tercer mecanismo será más completo que el primero. Os recuerdo, hoy todo esto nos lo facilita mucho la tecnología y el trabajo en colaboración. Por lo tanto, aprovechémoslo. El ejemplo en esta fase. ¿Recordáis que estaban buscando una serie de temas, digamos, para trabajar? Uno eran las nubes, otro eran las alas. Y bueno, de las nubes aparecieron a partir de esa caja puesta en diagonal, pues desarrollé este prototipo. Es más bien un prototipo, porque aquí ya empiezan a haber medidas reales, pero bueno, podría ser un poco el punto de maqueta también. Está hecho a mano. He dibujado todas estas líneas que veis son lápiz, es dibujado a lápiz. Y la idea de las alas, aparecían unas alas, pero parecían como un sauce, al final pues, tenían así como las hojas como si se hubiesen caído, y eso es lo que un poco fui desarrollando, ¿no? En paralelo también tenía que desarrollar lo que era el packaging específicamente, que era esta especie de sobre o de caja. Esto es el prototipo con el pañuelo dentro. Y estos son los dos, el material que presenté como idea, como maqueta a mi clienta. Luego continuaremos con la historia. La tercera fase de esta primera, o el tercer paso de esta primera fase, que es llegar hasta la maqueta de uno de los mecanismos. Y claro, si tenéis que hacer un libro, pues tenéis todo ese proceso se va repitiendo para cada uno de los mecanismos, de cada uno de los pop-ups que tengáis que desarrollar. Pues el tercer paso es elegir. Porque ahora mismo, en este momento, después de haber hecho toda la documentación, después de haber empezado a representar, a construir la maqueta, seguramente no tendréis una, sino tendréis más de una maqueta. Por lo tanto, tendrás un montón de documentación, bastantes pruebas que habrás hecho de materiales, de mecanismos y ganas de seguir probando y perfeccionando las maquetas. Porque normalmente, si estás haciendo pop-ups, seguramente eres bastante perfeccionista. Necesitas hacer que te quede todo bien cuadrado. Y de hecho, si no eres perfeccionista, sí que tienes que llegar a una exactitud que los pop-ups te requieren para poder abrirse y cerrarse correctamente. Pero ahora, en el momento en el paso 3, es el momento de parar, de hacer todo esto que hemos hecho hasta ahora y de elegir. Hay que escoger. Si es un encargo, entonces es el momento de decidir qué es lo que le enseñas, qué es lo que le presentas, qué maqueta le presentas o maquetas a tu cliente, a quien te haya hecho el encargo, para que elijan. Toca acabar esta fase y empezar la siguiente.
Si no, aquí nos podríamos estar eternamente. Y en esta fase, ¿qué es lo que te recomiendo? En esta fase, a la hora de elegir, ten en cuenta criterios tanto estéticos como técnicos. Por ejemplo, de los criterios técnicos, piensa en cómo será el montaje. Piensa si será más complicado, más rápido, más... Bueno, todo esto, y en los materiales que si son más caros, más baratos, pero temas técnicos, los criterios estéticos van a marcar seguramente una parte importante de los criterios de selección, pero los técnicos son igualmente importantes. Y el montaje nos va a marcar bastante un tema clave que será el valorar el precio de ese trabajo. Si es un encargo, si te lo ha encargado un cliente, si te lo ha encargado a una persona para hacer un regalo o lo que sea, da a elegir solamente entre 2 o 3 posibilidades. Y ya te diría que mejor 2 que 3. Porque suele pasar que cuando das a elegir entre muchas posibilidades, te acaban diciendo, me gusta esto de este y aquello de aquel otro. Y eso es mala situación. Porque al final el proyecto funciona en sí mismo. Si tienes que mezclar cosas, ya no funciona tan bien. Y una tercera recomendación es que no descartes todas las pruebas que hayas hecho y que no hayas elegido, porque la elección que hagas en este momento puede que no sea la definitiva. Porque no depende, si por ejemplo es un encargo, puede no depender de ti, o no dependerá de ti la elección final, por lo tanto, mejor que te guardes todas estas pruebas, que además son pruebas que puedes utilizar para otros proyectos. Repito, toca acabar la fase y empezar la siguiente. O sea que hay que, siguiendo estas recomendaciones y la lógica, a continuar. En el ejemplo, bueno, la clienta ya le apareció bien lo que era la parte de packaging, el sobre, y decidió que quería alas, que nubes no, le gustaban, no le gustaban. En realidad no le gustaban los edificios, le parecían muy cuadriculados y no quería el tema ciudad o así, como tenía un poco el efecto ese edificio, nos fuimos hacia las alas, pero aquí ya no había unas alas, había un sauce, o sea que se tuvo que hacer todo una serie de otras maquetas y al final el prototipo pues no fueron unas alas, fue un material bastante diferente, pero un poco para que veáis cómo a partir de unas primeras ideas, unas primeras búsquedas, acaba apareciendo pues el resultado final. Aquí, pues, ¿qué pasó después de la maqueta? Pues tocó, y os tocará a vosotros, cuando a ti te tocará, cuando hayas presentado la maqueta o cuando ya tengas tu maqueta, si es un trabajo más personal, toca entrar en las siguientes fases. Y las siguientes fases pueden ser revisar esa maqueta hasta que después de varias revisiones se llegue a un prototipo. A partir de la maqueta y el diseño gráfico es cuando tendremos el material para poder construir la primera pieza acabada, seguramente no la primera, sino haciendo varias pruebas. La primera pieza acabada que se llama prototipo. Es digamos la que va a servir de muestra para hacer las siguientes si se trata de una serie. Porque si se trata de una serie, como tenéis aquí abajo, a partir del prototipo y de la experiencia al construirlo, armaremos todos los ejemplares del encargo. Aquí, por ejemplo, en los ejemplos que tenéis aquí al lado del packaging del pañuelo, pues bueno, unas propuestas de alas, al final se simplificó bastante y este es el resultado final con diferentes colores, con diferentes combinaciones de claro sobre oscuro, oscuro sobre claro, pues aquí estas alas recuerdan un poquito la estética de la lacería, que es una de las ideas que tenía al principio. Bueno, pues ahí quedó algo grabado, ¿no?